Qué bueno. Qué gusto ver algunas caras que no habíamos visto hace tiempo. Carmencita, bienvenida nuevamente. Em, Les voy a hablar hoy día en el amor del Señor. Y ayer estaba en mi casa preparando esto y no sé por su lado, pero allá donde yo vivo se armó una tremenda tormenta. Hubo trueno, relámpago y yo pensé, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Y el papá a los 5 minutos mandó una canción, que brille el sol y que sea un bonito día de sol hoy día. Después de la tormenta se calmó y salió el sol. Y hoy día no tenemos lluvia. Y el Señor me llevó a pensar en qué palabra nos quería mostrar. Y quiero compartir eso, que es como una introducción al tema que traigo hoy día. Y se encuentra, si me pueden ayudar chicos, en Éxodo 20 del 18 al 22. Éxodo 20 del 18 al 22. Y esta palabra tiene un título. Éxodo, parece que ya estaba ahí. Ya. Bueno, en esta, busca la LBLA, a ver si está. ¿Ya? Ya, bueno, eso no tiene título, pero el título es El pueblo teme al Señor. Ya. Y dice, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, lo mismo que pasó ayer. El sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió entonces al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. Vino a mí esta palabra entonces porque en el versículo 20 Moisés le responde al pueblo que dice que no temamos porque van a venir pruebas. Hay muchos, yo sé que están pasando pruebas y también me incluyo, y el Señor nos pide que en su temor, que en este caso quiere decir en el respeto, permanezca en vosotros y para que no pequemos. Entonces, viendo esta palabra vi que había una sintonía con lo que yo tenía que exponerles a ustedes hoy día y que se encuentra en el capítulo de, en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Marcos 3, ese es. Y vamos a ir viendo entonces que Jesús sana al hombre de la mano seca. De esto se trata esto. Dice el Señor, otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, paralizada. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, mirando con enojo a los que le rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano.
y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Un hombre que tenga una mano seca dice ahí que es una mano paralizada. Ustedes saben que en aquellos tiempos tener una mano debe haber sido muy complicado porque la gente tenía que trabajar y obviamente las manos es una parte importante de nuestro cuerpo. Y este hombre estaba así, era un problema físico que él tenía, pero entró ese día en la sinagoga porque sabía que Jesús iba a estar allí. Pero aparte de él, también llegaron los fariseos, que en el versículo 2 dice observaban, o sea, miraban de cerca a Jesús. Pero este no es un mirar de cerca para querer ver qué Jesús quería decirles. Este mirar de cerca de ellos era más en el sentido de acecharlo, de querer, como decimos, pillarlo en algo. Esa era la intención de ellos. Entonces está en esta situación donde vemos que Jesús está rodeado no de amigos, sino de enemigos, que querían hacer que cayera para ver si sanaba en un día de reposo. Jesús entra entonces y percibe en su espíritu que hay una hostilidad hacia él. Cualquiera de nosotros con una situación de ese tipo que ve que hay algo que tengo que hacer pero no lo voy a hacer, nosotros en nuestra naturaleza, ¿qué haríamos? Muchos a lo mejor nos quedaríamos quietos y no nos arriesgaríamos a hacer algo que al resto le pueda parecer mal porque nos van a atacar o nos van a hacer algo, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús en cambio enfrentó esto. Y es más, le hizo al hombre que se levantara y lo colocó en el medio del grupo donde estaban. ¿Ya? Y aquí probó también la fe del hombre que estaba enfermo. Si él iba a ir al llamado de Dios o también iba a tener temor de que algo pasara y que se hubiera quedado en su puesto. Pero no, él fue. Jesús, que hizo que el hombre entonces se levante, va más allá, públicamente le dice que pare y se ubique en el medio para que todos lo vieran. En el versículo 4 Jesús le pregunta entonces a los fariseos y le da dos opciones. ¿Cierto? Dice que si es lícito hacer el bien o hacer el mal, o si es lícito salvar una vida o matar. Los pone ahí en una interrogante. Obviamente ellos se quedan callados, porque los fariseos llegaron a la iglesia, como decía antes, con un espíritu diferente. No iban con el deseo de adorar a Dios, ellos iban con odio a Jesús. Es fuerte eso, pero es así. Usaron solamente, este hombre iba como una carnada para ver si Dios caía o no caía. Si Dios hacía sanación en un día que para ellos había que consagrar o no lo hacía. Jesús entonces hizo públicamente todo esto y en el versículo 5 él demuestra que está molesto con la gente y está entristecido en su corazón por estos corazones tercos. Y en el curso de la propia vida y del ministerio nuestro muchas veces hay situaciones que nos hacen enojar. Nos enojamos con las personas, nos enojamos, como decía antes Mauricio, a lo mejor con nuestro jefe o con nuestro cónyuge. Pero hay momentos en que esto debe pasar para que nosotros podamos tener una experiencia y ver qué Dios nos trae al final de esto. Estos fariseos entonces estaban buscando una razón para acusar a Dios, a Jesús. Y también hay gente muchas veces en la iglesia que está buscando cómo acusar, esperando la oportunidad para destruir y para derrotar. Vamos a dejar esto por ahora hasta aquí, lo dejo con estos versículos. Vamos a orar
y después vamos a cantar unas alabanzas para luego proseguir. Los invito a que se pongan en pie y vamos a orar al Señor. Alabado sea el Señor por esas hermosas melodías que ha traído para confortar nuestro espíritu. Estuvimos viendo antes en el libro de Mateo, no es Mateo, Marcos, sobre el hombre de la mano seca. Y les compartía en este pasaje que había muchas personas que querían acechar a Jesús. Estaban esperando la oportunidad para hacerlo caer. Y esto demuestra que también en la iglesia hay un tipo de rebelión o de resentimiento o hay un tipo de desprecio por la autoridad. No hablamos aquí, todos podemos tener diferentes opiniones. Todos podemos pensar de una forma u otra con respecto a un mismo tema. Pero en lo que no podemos fallar es en tener diferencias de espíritu, porque la palabra es una sola. Cuando eso ocurre, hay problemas en la casa. Y el Señor ha querido traer esta palabra hoy día, preparada hace mucho tiempo, por una razón. El Señor lo trajo a usted hoy día también en este momento, para escuchar esta palabra por alguna razón. Es el tiempo Kairos. Alguna vez estudiamos eso, qué significaba el tiempo Kairos. El tiempo Kairos es el momento adecuado y el momento oportuno. Es el momento de Dios para su vida. Entonces decimos que hay un tipo de rebelión. ¿Y qué quiere decir esto que hay una rebelión? ¿Qué es lo que es una rebelión? Yo no me puse de acuerdo con Mauricio en el texto bíblico que él habló, pero es justamente ese texto bíblico el que nos muestra en 1 Samuel 15, 23, como ustedes ven, el Espíritu de Dios algo quiere decir. 1 Samuel 15, 23 nos dice qué es lo que es la rebelión. Muy bien. 15:23, sí. Y ahí nos dice claramente que la rebelión es como el pecado de adivinación. En otras palabras, es un pecado de brujería. Suena un poco fuerte, pero la Biblia nos dice que eso es. Y nosotros no somos nadie para desmentir eso. La rebelión también se muestra en otros pasajes bíblicos. En Isaías 1:5. Los voy a anotar para los que toman apunte. Isaías 1:5. También está en el libro de Deuteronomio 13:5. Deuteronomio 31:27. En Éxodo 23:21. En Jeremías 28:16. Todos estos pasajes bíblicos, y hay muchos más, yo anoté algunos solamente, nos hablan de qué lleva la rebelión. En Éxodo 23:21 dice que Dios no perdonará tu rebelión sobre la autoridad. ¿Puedes poner ese? Éxodo 23:21. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre.
está más claro echarle agua, ¿cierto? También en Jeremías 28:16 nos dice, ¿qué pasa si tú eres rebelde? Jeremías 28:16. Por tanto, así dice el Señor, te voy a quitar de sobre la superficie de la tierra. Este año morirás porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Son palabras fuertes de escuchar esto, pero son palabras de verdad. Y lamentablemente nosotros también vivimos en una sociedad y cultura donde siempre nos han educado a ser personas individualistas, ¿cierto? Vemos televisión y por todos lados nos bombardean diciendo que no necesitas a nadie para hacer las cosas, que eres autosuficiente, incluso en las cosas del ministerio, que nadie te diga qué hacer, menos te digan cómo hacerlo, porque tú sabes hacer eso, ¿verdad? Todos estos principios que aparecen de libros o de televisión o de donde sea que vengan, llegan a tu cabeza, llegan a tu mente, llegan a tu corazón y te han mostrado una idea de que tú eres tú y nadie viene contra ti. Y esto en las cosas del Señor, amados hermanos, no funciona. Nosotros somos un cuerpo, unidos. Por lo tanto, no podemos actuar solos. ¿O usted puede ver que un brazo se aparte y camine solo por la calle? No, ¿verdad? Lamentablemente, como decía, esto viene de una cultura de muchos años, de incluso de la crianza de nuestros hijos. Escuchaba yo dentro de esta prédica, hablaba una persona de cómo criaban los africanos a sus hijos. Y ellos explicaban que obviamente hay una madre y un padre, pero cuando se trata de disciplinar a un hijo que es molesto o que llora mucho o qué sé yo, cualquier miembro de la familia puede corregirlo, cualquiera. Si hay una cercanía con esa familia, cualquiera puede venir y darle un coscorrón o decirle que se calle. A nosotros nos parece algo como fuera de orden, ¿verdad? No, aquí no pasa comúnmente eso. Incluso a veces hasta nos sentimos que hasta nuestros padres biológicos no deberían decirle nada a nuestros hijos, porque ellos ya criaron, ¿verdad? Pero eso también no está dentro del orden de Dios. Dios tiene a la familia para que la familia se corrija dentro de ella misma. En nuestra familia chilena o familias europeas, como ustedes quieran poner el ejemplo, hay muchas instituciones que están sin Dios, sin alma y que están a cargo de nuestros hijos. Y ha pasado muchas veces que los papás, ustedes mismos ven en las noticias que los papás alegan a veces porque los colegios hacen algo y ¿qué hace el colegio por mi hijo? Siendo que la educación es de la familia, es nuestra. Por lo tanto, se ha instaurado una cultura de desconfianza hacia la familia. Hay instituciones corruptas que tienen más autoridad que incluso los mismos padres dentro de la familia. Les digo todo esto porque quiero mostrarles de cómo es la sociedad o cómo es la cultura y a qué ha llegado el punto de perder estos valores que Dios ha instaurado. Y la forma en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces, en esta cultura de autosuficiencia, nos encontramos con que nosotros mismos no estamos preparados para tener a alguien por sobre nuestro. Aborrecemos el honor a la autoridad de un padre o de una madre. En el liderazgo de esta casa de fe, muchas veces ha pasado. Estas son ideas que no nos muestran el amor de Dios y que traen a la iglesia a tener acciones incorrectas. Se promociona, como decía, una sociedad de individualismo. Queremos ser independientes. Mi opinión tiene más peso que tu opinión.
Y muchas veces esto daña, no muchas veces, siempre esto daña a la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, no es un partido demócrata. ¿Alguna vez lo aprendimos? La iglesia, la gente tiene que ser profeta, tiene que ser maestro, tiene que ser evangelista y otras cosas. Pero la iglesia no es una democracia. Y eso es algo que ustedes deben atesorar en su corazón. Lo decía también el hermano Andrés. Nos cuesta a veces tener a alguien por autoridad sobre nosotros. Toda esta cultura va, ¿sabe lo que pasa cuando nosotros damos pie a esto? Nos frena o socava nuestras bendiciones. Incluso las relaciones naturales con sus propios padres. Cada uno, ¿cierto?, tiene su propia experiencia de cómo lo educaron, cómo fue. Pero si usted fue un hombre desobediente o una mujer desobediente, a lo mejor después en su vida usted se ve enfrentado a que fue una persona triunfadora, ¿cierto?, que le fue bien en la vida, que se casó, que tuvo hijos, que aparentemente está todo muy bien. Pero este tipo de resentimiento nunca ha sido tratado en su vida y queda en su corazón. Por lo tanto, lo mismo pasa cuando usted tiene un padre o una madre espiritual. Usted no se frena porque no siente esa cercanía con ellos, porque siempre su corazón tenía una tendencia a ser rebelde o guarda esa rebeldía. Por eso tenemos que orar para que el Señor quite todo ese tipo de resentimiento. Y les hablo también a los jóvenes, Nicole, Elías, Nicolás, Tiare, a ser obedientes con sus padres. Hace poco hablamos a los niños también, pero a los jóvenes también es bueno que nosotros les digamos que tienen que ser hijos obedientes a sus padres. Porque se crean lazos para siempre, y esto va a permitir que ustedes no se frenen en las cosas del Señor, porque van a saber qué es lo que es la autoridad. Entonces, hay una actitud de rebeldía que no ayuda en la relación con Dios. Y el mensaje de la Biblia es muy claro. Si quieres ser una persona con unción, o quieres que Dios te honre, o quieres dar un consejo, hay mucha gente que le gusta dar consejos a otros, porque siente que viene de parte del Señor dar ese consejo. Y está bien, hermano. Pero también tenemos que permitir que a nosotros nos aconsejen. ¿Cierto? Si quieres que la gente te escuche o si quieres ser promovido a otro grado dentro del ministerio, hay una sola regla para todo ello. ¿Cuál es? Lo vimos durante varias canciones que incluso las cantamos. Obediencia y sumisión. Lo contrario a obediencia obviamente es la desobediencia. Entonces solamente la sumisión y la obediencia, la regla para poder llegar a ser honrado por Dios. Entonces si quieres autoridad, tienes que someterte a la autoridad que ha puesto Dios sobre ti. Si quieres ser honrado, debes honrar a quienes están sobre ti en el Señor. Si quieres que te escuchen o si quieres que la gente te preste atención, tú también entonces debes prestar atención cuando alguien tenga que decirte algo. Si quieres una vida establecida en el liderazgo, será mejor que honres al líder que Dios ha puesto en tu camino. Si no honras o eres desobediente o rebelde al liderazgo, traerá la misma maldición que aquellos que deshonran a su padre y a su madre. Veamos Deuteronomio 27, 16. Deuteronomio. Y dice, maldito el que desprecia a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, un corazón sometido y un verdadero andar en humildad, un verdadero reconocimiento de un líder,
es una persona que tiene una actitud que reconoce la autoridad de su padre y de su madre. Por tanto, así también como explicaba en tus padres naturales, si hay algo pendiente en tu corazón, si hay algún resentimiento o algo que pasó entre ustedes, debes ir y arreglarlo. No puedes ser un buen líder a menos que hayas sido un discípulo fiel y verdadero. Para ser líder primero debes ser un seguidor. Y estos son principios básicos, hermanos, de la vida espiritual. Esto es lo que Dios quiere, lo que los antiguos nos enseñaron, de lo que se trata la Biblia. Está todo basado en esto, en obediencia y en sumisión. En obedecer a tus líderes, como dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores o guías y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces ahí nos habla de nuevo de sometimiento. La solución, como digo, bueno, voy a tocar eso después. Dice en la Biblia, decía antes que la Biblia o que la iglesia no es un lugar donde haya democracia, sino es una sociedad en la cual Dios pone a líderes como a Él le guste. Él pone los líderes. No depende de usted ni de nadie de nosotros poner esos líderes, solamente los pone Dios. Así como también Mauricio comentaba adelante que Dios pone en su trabajo personas que están sobre usted, o un líder en su comunidad, donde sea, que no es una persona a lo mejor agradable, o que no es una persona que actúa con sabiduría, es inadecuado, es impreciso, puede tener muchos calificativos para la tarea que él realiza. Pero a pesar de aquello, ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Debe someterse a ese liderazgo. No hay otra cosa. No es que yo vaya y le diga que tiene que cambiar y que tiene que cambiar esto o aquello. No está en nosotros eso. Usted tiene que solamente someterse al liderazgo. La solución entonces no es hacer un complot o rebelarse, o hacer fuerzas con otros para derrocar a aquel. No es eso. Ni tampoco hablar por detrás de esa persona. La solución es clara y Dios la dice muchas veces en la Biblia, y es que usted se someta y la honre a esa persona. Cuando usted actúa bajo esos principios de Dios, ahí se va a producir un cambio o una transformación, no antes. Cuando nosotros honramos a aquel que Dios puso sobre nosotros, estamos llevando a ese líder a escuchar a Dios y aprender de sus errores. Pero cuando lo acusamos, estamos bloqueando ese paso. Por lo tanto, es muy importante. Un ejemplo que todos conocen es David y Saúl. Saúl era una persona injusta, que se alejaba cada vez más de Dios. Se convirtió al final en un enemigo de Dios. Todos saben la historia. David tenía que ser rey, ungido, pero él sabía que Saúl todavía era rey. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud de David con Saúl? ¿Qué hace él? ¿Lo enfrenta? ¿No es cierto? Es una actitud de humildad. Es una actitud, él decide que no va a levantar su mano sobre un ungido de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que también atesorar en nuestro corazón. David no fue una persona oportunista, solo un oportunista hace eso. David no, David esperó. David tuvo paciencia y esperó por la voluntad de Dios. Aun cuando sabía que él iba a ser rey, después de que Saúl no estuviera. Aún así él esperó.
además de esperar, no solamente esperó, sino también honró, sirvió y bendijo a Saúl. ¿Ya? La consecuencia, bueno, que Saúl es removido y David es exaltado como rey. Por tanto, hay algo, hermanos, que tienen que tener claro. Que Dios nunca va a bendecir si actúas en forma de revancha o contienda. Aun cuando tu líder, a tus ojos, sea una persona con poca unción, molesta o que le falte sabiduría, tenga claro que no deberás levantar tu mano sobre esa persona, porque Dios solo actúa de una forma. Deberás bendecir y honrar. Es el mismo concepto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por tanto, la rebelión nunca va a prosperar, va en contra de los principios de Dios. Dios se encarga de una u otra forma de eliminar la rebelión. Puede pasar tiempo, puede haber gente que sufre la rebelión y tiene que ser paciente, pero en cada juicio que muestra la Biblia en relación a la rebelión, hay una muerte física. Hay una muerte de la persona que se rebela. Con algunas excepciones. Por ejemplo, viene en la memoria el caso de Aarón y Miriam, que Miriam se rebeló contra Moisés, ¿cierto? Pero ella no murió, sino que le pasó otra cosa, tuvo lepra. Pero por la cercanía, quizás por la relación especial con Moisés, el Señor preservó su vida. Ahora no estoy diciendo esto como una amenaza, no lo tome así, pero solo tengo que decir lo que la Biblia dice, y eso es la verdad. Dios lidió con rebeliones y hay muchos pasajes como estos en las Escrituras para que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a permitir que este tipo de pecado esté dentro de su gente, de su pueblo. ¿Ya? Este pecado de, como decíamos antes, de brujería existe en medio del pueblo y Dios se encargará de quitarlo. No podrás ser bendecido por ello y Dios se encargará de sacarlo de en medio del pueblo si este espíritu se muestra. Por tanto, además también tenemos muchas, por ejemplo, murmuraciones. Eso también te hará retroceder. Nuestra naturaleza humana lamentablemente le gusta prestar oído a muchas cosas, pero eso solo hará que tú bloquees tu camino hacia Sión y te va a tirar hacia abajo, no te va a dejar avanzar. No debemos dejar entonces que el enemigo tome ventaja de esto, hermanos. Siempre hay gente que está tratando de perjudicar lo que Dios está haciendo en un pueblo. Pero si nosotros oramos y tratamos con estos temas, Dios también se encargará de sacarlos y de mostrar en nuestros corazones para dónde vamos. No deje, por tanto, que el enemigo debilite su fe al destruir su relación con su padre o con su madre espiritual. Lo que intentamos hacer entonces es conocer estas cosas a través del Espíritu. Cuando la gente tiene una mala actitud o cuando no habla con la verdad, oprime a la iglesia. Nosotros hemos sido bendecidos como grupo. Jenny decía delante que hay mucha comunión, hay amor, ¿cierto? Hay mucha palabra, pero esto no nos deja fuera de tener este tipo de rebeliones en nuestra casa de fe. Y a pesar de ello, sé que Dios nos quiere llevar a lugares más profundos. Sabemos que Dios está tratando con problemas y dificultades de cada uno. Y hay tiempos de dificultades y tragedias. Hay tiempos de aflicción. Pero Dios está permitiendo que esto suceda para lanzarnos más alto. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vienen los problemas? Y aquí es donde cambia todo. Dios nos dice, sí, vas a tener problemas. Yo te mando problemas. Pero ¿cuál es la diferencia de enfrentar ese problema? Es en la actitud.
Usted puede tener una buena actitud o una mala actitud. Hay dos opciones solamente a ese problema que usted tiene. ¿Cómo usted lo enfrenta? ¿Con qué actitud lo enfrenta? Es si yo triunfo o caigo, o me retraso. Entonces, como digo, Dios nos traerá bendiciones, riquezas, si nosotros tenemos una actitud buena y un buen corazón hacia ese problema. Pero si por el contrario tenemos amargura, tenemos rencor, tenemos una mala actitud para con nosotros, nuestra familia o con nuestros hermanos, o tenemos peleas que a veces son injustificadas, o tenemos contiendas o enojos, o estamos buscando a alguien a quien acusar, porque quieres destruir o quieres perjudicar o rebelarte, te vas a la oscuridad, así de simple. Terminas con una pelea en tu espíritu. Y hermanos, quiero decirles que Dios nunca va a bendecir el resentimiento de un corazón. Nunca va a bendecir la amargura, nunca va a bendecir la rebelión, nunca va a bendecir la desobediencia, no va a bendecir la forma en que tú quieres hacer las cosas. Solo hay una forma en que Dios te puede bendecir y es en la manera que Dios hace las cosas. No hay otra. Por lo tanto, es importante, hermanos, que podamos limpiarnos, podamos dejar que Dios ponga su mano y nos haga movernos en un espíritu de amor, de obediencia y de sometimiento. Si quieres tener poder, hay una regla y debes humillarte y convertirte en lo que Jesús fue. Jesús fue un cordero, ¿cierto? Inmolado, porque ya no había nada de él. Les digo esto, hermanos, porque la rebeldía causa ceguera y sordera. Muchas veces pasa que nosotros le decimos a nuestros hijos, hace tu pieza, hace tu pieza, hace tu pieza 20 veces y no lo hacen, ¿cierto? Pasa muchas veces eso porque parece que fueran sordos. Uno dice, uy, parece que eres sordo. No es que sea sordo, pero la rebeldía que tiene su corazón produce que sea sordo o produce que usted no vea las cosas de Dios. Ver significa entender, no que vea físicamente algo, sino que yo lo entienda de acá. Oír significa obedecer. Así, no cuando yo quiero, así, de rápido. Hay una palabra que nuestro pastor nos enseñó el otro día que significa efata. ¿Se acuerdan los que estuvimos en el viernes? La palabra efata, que significaba que sean abiertos. Entonces pedimos que efata nuestros oídos y efata nuestros ojos para poder entender y para poder obedecer. En el espíritu. Hay hijos en la casa que al parecer no pueden ver o no pueden oír lo que el pastor o nuestra madre espiritual nos tiene que decir. Porque están ciegos y porque están sordos. La gente no puede ver a su padre o a su madre con el ojo de Allín. ¿Se acuerdan que en algún versículo también hablamos de eso, del Allín? Que significaba ver no con el ojo humano, sino con el ojo espiritual. No vemos las faltas, no juzgamos o no tomamos decisiones basadas en nuestro propio juicio y no en la justicia de Dios. Recuerda que Dios a nosotros nos ve perfectos, aunque nosotros sabemos que somos imperfectos, pero Él ve el resultado, no ve el proceso. Es igual que si usted tiene un cuadro para pintar una pintura, usted va y ve a un pintor que está haciendo algo en un lienzo y va a ver y va a decir, no veo nada, o sea, le veo que está aquí corrido, que está así aquí, no me gusta esta parte, qué sé yo.
pero para él, en su espíritu, él ya concibió ese cuadro y lo ve como una obra maestra. Pero usted, al mirarlo, no se da cuenta que es perfecto, porque usted quiere ver solamente el resultado de eso. Es lo mismo en el tema, en el sentido espiritual, hermanos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vernos a nosotros mismos como perfectos, a pesar de nuestras imperfecciones. Y esto también tiene que ver cómo nosotros vemos a nuestros padres o a nuestra madre. Ellos son personas igual que nosotros, que están pasando pruebas, igual que nosotros, pero de la manera en que nosotros los vemos a ellos como perfectos y como las personas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, es como nosotros vamos a ser bendecidos. Si usted tiene otro espíritu, lo saco en este momento, porque no debe ser. Siempre el espíritu debe ser de obediencia y de sometimiento. Y vernos a nosotros con la perfección que Dios nos ve. Y culmino, hermanos, diciendo que como la falta de entendimiento te hace ser ciego y la falta de obediencia no te deja escuchar la voz de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar para que el Señor pueda. Siempre las cosas dicen que se arreglan en casa, ¿cierto? Y nosotros estamos acá, en familia y en casa. O si quieren quedarse sentados, como quieran orar, como les parezca mejor, les voy a pedir que tengamos un espíritu donde podamos autoanalizarnos. ¿Qué es lo que en qué estoy siendo desobediente? ¿O en qué me falta todavía por cambiar? ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué no puedo oír la voz sobre la voz? Señor y Padre, gracias, Señor, por este tiempo de compartir esta palabra. Gracias, Señor, porque has traído la palabra justa en el momento adecuado, Señor, para esta casa de fe. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Honramos, Señor, a quienes tú has puesto delante de nosotros, Señor, para guiarnos en este camino, Señor. Padre, estas palabras, Señor, han venido fuertes a nuestros oídos, pero permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, procesar los corazones de aquellos, Señor, que la recibieron hoy. Que puedan ver y que puedan oír, Señor, qué es ser rebelde. ¿Qué significa ser desobediente, Señor? ¿Qué consecuencia nos trae ser rebelde, Señor? O hablar por detrás de alguien, Padre, solo por hacer daño. Padre, permite también que aquellas contiendas que tuvimos con nuestros padres terrenales, Señor, puedan ser limpiadas. Señor, para que podamos servir sin tener resentimiento en nuestros corazones y que podamos entender, Padre, qué significa la autoridad. La autoridad, Señor, que está sobre nosotros. Padre, si no podemos ser hijos fieles a nuestros padres espirituales, ¿cómo pretendemos ser hijos fieles a Dios? Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestras ofensas. Perdónanos por nuestro carácter, Padre. Haznos ser hijos sometidos y obedientes para poder llegar, Señor, a Sión, al lugar que tú nos tienes preparado. Les pido, hermanos, que cada uno
Le voy a dar un momento para que cada uno ore en forma individual y limpie su corazón. Este es el momento para que usted entregue su carga a Dios.